Es decir, existiendo los cupos de la actualidad, la selección cafetera hubiera ido a la repesca. Y es que ninguna selección que ocupó esa posición culminada la fecha 5 quedó por fuera del top 6 al final de la eliminatoria. Las selecciones que culminada la fecha 5 finalizaron en el 10º puesto, solo una finalizó en el top 6. Dicho lo anterior, Paraguay ocupa una posición que históricamente está bastante dividida. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que veamos qué probabilidades tiene cada selección de clasificarse al Mundial del 2026. Para esto vamos a tomar en cuenta las tablas de posiciones de las 5 eliminatorias de CONMEBOL que se han disputado con el actual formato, el todos contra todos y con la presencia de Brasil. Es decir, las rumbo a Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022. No tendremos en cuenta las de Francia 98 ni las de Brasil 2014 porque la canariña no participó y eso cambia la puntuación y la estadística. Veamos entonces la situación actual de cada selección y veamos la historia que nos dice sobre el posible futuro de cada una. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. La selección argentina conserva el liderato con 12 puntos, pero el segundo y el tercero le recortan ventaja. Al inicio de la fecha pasada le sacaba 5 puntos a ambas posiciones, pero culminada esta fecha 5, la tercera Colombia está a 3 y Uruguay le respira a 2 puntos. En la estadística histórica, anotar lo siguiente. Dos selecciones lograron puntuación perfecta de 15 puntos en los primeros 5 partidos. La Argentina de Bielsa rumbo al Mundial 2002 y la Brasil de Tite rumbo al Mundial 2022. Solo dos selecciones que fueron primeras, culminada la fecha 5, pudieron conservar el liderato hasta el final. Fueron precisamente las selecciones anteriormente mencionadas. Referente al primer lugar, debemos decir que solo una selección que fue líder culminada la fecha 5 quedó por fuera del top 6 al final de la eliminatoria. Se trató de la selección ecuatoriana rumbo al Mundial 2018, que finalizó la eliminatoria en el puesto octavo con 20 puntos. Es decir, ni con los cupos actuales se hubiera clasificado aquella tricolor a la repesca. Dicho lo anterior, no cabe duda que la selección argentina será una de las clasificadas con cupo directo. 4 de las 5 líderes en la fecha 5 se clasificaron. Lo que sí puede estar en duda es si podrá conservar el liderato. Las únicas dos selecciones que lo consiguieron, en la quinta fecha ya le sacaban 4 y 5 puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores. La selección uruguaya conserva el segundo lugar, pero esta vez con dos connotaciones diferentes. Ya no empata en puntos con ninguna otra y le recortó 3 a la líder argentina. La data histórica de las 5 eliminatorias que estamos analizando nos dice lo siguiente. Culminada la fecha 5, la selección que más puntos sumó, ocupando el segundo lugar, fue la selección argentina rumbo al Mundial 2022 con 11 puntos. Solo dos selecciones que fueron segundas, culminada la fecha 5, pudieron conservar ese lugar hasta el final. La selección uruguaya rumbo al Mundial 2018 y la mencionada selección argentina del Mundial 2022. Referente al segundo lugar, mencionar un dato revelador. Y es que ninguna selección que ocupó esa posición culminada la fecha 5 quedó por fuera del top 6 al final de la eliminatoria. De esas selecciones, la que bajó más posiciones fue la selección uruguaya rumbo al Mundial 2002, que finalizó en quinto lugar. Dicho lo anterior, Uruguay tiene un gran respaldo en la historia. Su clasificación con cupo directo es inminente y tiene altas probabilidades de conservar el segundo lugar al final de la eliminatoria e incluso de disputar el liderato. La selección colombiana ascendió 2 puestos en la tabla y ya es tercera con 9 puntos, a solo 1 del segundo lugar y a 3 del liderato. Culminada la fecha 5, las selecciones que han ocupado la tercera posición lo han hecho en su mayoría con el mismo puntaje de 9 puntos. La selección paraguaya 2002, la brasileña 2006, la colombiana 2010, la ecuatoriana en 2022 y Colombia se acaba de sumar rumbo al Mundial 2026. La única que sumó 8 puntos ocupando ese tercer lugar fue la brasileña rumbo al Mundial 2018. Ninguna selección que ocupó el tercer lugar, culminada la fecha 5, pudo mantener la posición hasta el final. 3 selecciones descendieron de posición y solo 2 finalizaron en mejor lugar. Referente al tercer puesto, mencionar que solo una selección que ocupó esa posición, culminada la fecha 5, no pudo finalizar en el top 6. Se trató precisamente de la selección colombiana rumbo al Mundial 2010 que finalizó en séptimo lugar. Es decir, existiendo los cupos de la actualidad, la selección cafetera hubiera ido a la repesca.
Dicho lo anterior, por probabilidad histórica, difícil que Colombia mantenga esa posición tercera hasta el final. Lo que sí está claro es que su cupo dentro del top 6 al final de la campaña está casi asegurado. La selección venezolana conservó la cuarta posición llegando a 8 puntos y respirándole muy de cerca al tercer y segundo lugar. Culminada la fecha 5, las selecciones que han ocupado la cuarta posición lo han hecho sumando entre 7 y 9 puntos. La de mayor puntuación fue precisamente la selección venezolana rumbo al Mundial 2006 que sumaba 9 puntos. Ninguna selección que ocupó el cuarto lugar, culminada la fecha 5, pudo mantener la posición hasta el final. Y ojito al siguiente dato. Solo una ascendió de posición, las demás 4 finalizaron en peor lugar. Referente a si finalizaron en el top 6, solo 2 lo consiguieron. Una finalizó en séptimo lugar y 2 quedaron por fuera del top 7. Es decir que estas últimas hubieran quedado eliminadas en esta eliminatoria. Estas fueron la propia Venezuela rumbo al Mundial 2006 y la selección paraguaya rumbo al pasado Mundial del 2022. Dicho lo anterior, la selección vinotinto ocupa una plaza de bastante incertidumbre, difícil de conservar, con más probabilidades de descender que de ascender, y también teniendo peligro de quedarse por fuera del top 6 de los cupos directos. La selección brasileña descendió en la tabla de posiciones del puesto tercero al quinto, quedando con los mismos 7 puntos. Está a solo 3 del segundo lugar, pero también está a 2 puntos del octavo lugar. Culminada la fecha 5, las selecciones que han ocupado la quinta posición lo han hecho sumando entre 7 y 8 puntos. La de mayor puntuación fue la propia Brasil rumbo al Mundial 2002 y Argentina rumbo al Mundial 2018. Ninguna selección que ocupó el quinto lugar, culminada la fecha 5, pudo mantener la posición hasta el final. 2 ascendieron de lugar y 3 finalizaron en peor puesto. Referente a si finalizaron en el top 6, 3 de las 5 lo consiguieron. Otra finalizó en séptimo lugar, que para este caso sería repesca, y solo una finalizó por fuera del top 7. Se trató de la selección venezolana, que finalizó en octavo lugar rumbo al Mundial 2010. Dicho lo anterior, la canariña ocupa una posición de bastante inestabilidad, pero que aún así lo más probable por estadística es que finalice dentro del top 6 con cupo directo. Por su historia y prestigio, lo más probable es que consiga revertir su situación como lo hizo en el Mundial rumbo al 2002, donde, como lo dijimos, ocupaba también la quinta posición en la fecha 5, aunque aquella vez sumando un punto de más. La selección ecuatoriana mantuvo el sexto lugar, esta vez con 5 puntos, y sigue teniendo la misma puntuación que Paraguay y Chile, ganándole la posición por diferencia de gol. Culminada la fecha 5, las selecciones que han ocupado la sexta posición lo han hecho sumando en su mayoría 7 puntos. La única que sumó 6 fue precisamente Ecuador rumbo al Mundial 2002. Es decir, primera vez que una selección ocupa esta posición culminada la fecha 5 con 5 puntos. Esta situación se dio seguramente por la sanción de los 3 puntos, ya que de no haber existido esta sanción, la sexta hubiera sido Brasil con sus actuales 7 puntos. Solo una selección que ocupó el sexto lugar, culminada la fecha 5, conservó la posición al final de las eliminatorias. Se trató de la selección chilena rumbo al Mundial del 2018. En las demás 4 eliminatorias, dichas selecciones finalizaron en mejor posición. Ojito al siguiente dato. Todas las selecciones que culminada la fecha 5 finalizaron en el sexto lugar, terminaron dentro del top 6 al final de la eliminatoria. Dicho lo anterior, la selección ecuatoriana ocupa una posición que se puede considerar de cábala, ya que ninguna quedó por fuera de las posiciones que otorgarán cupo directo al Mundial en esta eliminatoria. La selección paraguaya también conservó su séptimo lugar sumando un punto de más, llegando a 5 en la situación descrita anteriormente. Ecuador le supera por diferencia de gol y a su vez supera a Chile por ese ítem. Culminada la fecha 5, las selecciones que han ocupado la séptima posición lo han hecho con puntuación variada entre 4 y 7 puntos. La que más sumó fue Colombia rumbo al Mundial 2018 con 7 puntos, y la que menos fue Perú rumbo al Mundial 2002 con 4 puntos. Solo una selección que ocupó el séptimo lugar, culminada la fecha 5, conservó la posición al final de la eliminatoria. Se trató de la selección chilena rumbo al Mundial del 2022. En las demás 4 eliminatorias, 2 descendieron de lugar y 2 ascendieron. Las selecciones que culminada la fecha 5 finalizaron en el séptimo puesto, solo 2 finalizaron dentro del top 6. Una finalizó en séptimo lugar, que en este caso daría repesca, y 2 quedaron por fuera del top 7, es decir, eliminadas para el caso actual.
Dicho lo anterior, Paraguay ocupa una posición que históricamente está bastante dividida. Veremos si al final engrosa la lista de las que finalizan dentro de las primeras 7 o por el contrario engrosa la lista de las peores de la eliminatoria. La selección chilena también conserva el octavo lugar con un punto de más, sumando 5, perdiendo las posiciones con Ecuador y Paraguay, que tienen mejor gol diferencia. Culminada la fecha 5, las selecciones que han ocupado la octava posición, todas sin excepción, lo habían hecho sumando 4 puntos. Es decir, Chile fue la excepción de la regla. Por ello, suma igual puntuación que el séptimo y sexto lugar. Ninguna selección que ocupó el octavo lugar, culminada la fecha 5, conservó la posición al final de la eliminatoria. En 3 ascendieron de lugar y en 2 terminaron en peor puesto. Las selecciones que culminada la fecha 5 finalizaron en el octavo puesto, 3 terminaron en el top 6, es decir, para este caso con cupo directo, y 2 quedaron por fuera del top 7, es decir, eliminadas. Dicho lo anterior, Chile ocupa una posición en la que, según la historia, tiene más probabilidades de quedar con cupo directo que de quedar por fuera del mundial. Y a esto hay que sumarle que suma un punto más que la media histórica. La selección boliviana ascendió al noveno lugar sumando 3 puntos y quedando a solo 3 del sexto lugar. Culminada la fecha 5, las selecciones que han ocupado la novena posición, todas sin excepción, lo hicieron con 3 y 4 puntos. Solo una selección que ocupó el noveno lugar, culminada la fecha 5, conservó la posición al final de la eliminatoria. Se trató de la propia Bolivia rumbo al Mundial del 2018. En las demás 4 eliminatorias, en 2 ascendieron de puesto y en 2 terminaron en peor lugar. Las selecciones que culminada la fecha 5 finalizaron en el noveno puesto, solo una finalizó en el top 6, una terminó de séptima y las demás 3 quedaron entre los puestos 8 y 10, es decir, para este caso eliminadas. Dicho lo anterior, Bolivia tiene más probabilidades de quedar por fuera de la Copa del Mundo, aunque fue precisamente la verde en 2002, una de las que ascendió finalizando en séptimo lugar, que para este caso le daría repesca. La selección peruana cayó al último lugar con solo un punto y una diferencia de gol de -7. Culminada la fecha 5, las selecciones que han ocupado la décima posición, 3 lo hicieron sumando un punto y solo 2 sumando 3 puntos. Es decir, Perú pasó a engrosar la lista de los que lo hacen con solo un punto. 2 selecciones que ocuparon el décimo lugar, culminada la fecha 5, conservaron la posición al final de las eliminatorias. Se trató de Bolivia en 2006 y Venezuela en 2018. En las demás 3, evidentemente, ascendieron de puesto. Ojito al siguiente dato. Las selecciones que culminada la fecha 5 finalizaron en el décimo puesto, solo una finalizó en el top 6. Se trató de la propia Perú rumbo al Mundial del 2022. Quedando en el quinto puesto con 24 puntos. Pero para eso deberá sumar sus primeros 3 puntos en la siguiente sexta fecha, algo que consiguió en la eliminatoria pasada. De no conseguirlo, no habrá ningún dato histórico que la respalde, y muy seguramente quedará por fuera del top 7 al final de la eliminatoria. En la caja de comentarios dime cuáles serán los 3 países de este lado del mundo que quedarán sin mundial. ¿Será que Perú, Bolivia y Chile pueden alcanzar alguno de los 7 primeros puestos?